Cicero por su exposición y por compartirnos sus conocimientos y experiencias en este importante congreso y ser parte de este Congreso Internacional Copimera. A continuación presentaré a nuestro moderador, el doctor Julio Guerrero, quien nos acompañó en la primera conferencia magistral que dio inicio a este importante congreso, y en esta oportunidad estará a cargo de las preguntas y de la conducción de la mesa redonda. El doctor Julio Guerrero asiste y guía corporaciones a nivel mundial con sus necesidades de desarrollo tecnológico. Es el CEO y fundador de Cambridge Research and Technology, una firma consultora líder en ciencias e ingeniería en Cambridge, Boston, y es miembro del University Grants Committee en Hong Kong. Para el inicio de las preguntas y moderación de la mesa redonda, dejo con ustedes al doctor Julio Guerrero. Bienvenido, doctor Julio Guerrero. Gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Gracias, Karen. Voy a hablar en inglés y para que así puedan seguir toda la hilación. Y los panelistas, ustedes también que van a poder escoger en qué idioma se comunican. So, thank you, Smain. Muchas gracias, Smain, por tu presentación. Ha sido, en mi opinión, fantástica, muy buena. Has atendido los puntos que nosotros hemos conversado por adelantado. Quisiera yo ahora, en estos momentos, mantener como un marco para la mesa redonda el tema de tu presentación y los puntos que tú has resaltado. Y manteniendo esto como un marco referencial, voy a motivar la conversación con los miembros de la mesa redonda. En muchos casos, tú, Smain, también vas a ser invitado para jugar aquí y estar con nosotros en esta mesa redonda. Así que imagínense que están literalmente en una mesa redonda, te están tomando el café que les guste más y nos vamos a relajar y conversar. Me gusta eso, María Isabel. Yo también tengo mi taza de café y podemos compartir entre nosotros. Y en este compartir con la audiencia, vamos a aprender algunas nuevas cosas. Entonces, quisiera yo, la forma en que voy a proceder, en lugar de hacerle preguntas que se presente cada uno, y vamos a hacer esto de manera informal. A cada uno va a hacer un pequeño brief y de ahí vamos a empezar la conversación. El primer tema que yo quisiera atender aquí, hay una palabra que Smain ha mencionado muchas veces en su presentación y la palabra es cambio. Y la otra palabra que yo noté que utilizó frecuentemente es embracing, abrazar o adoptar el cambio. Y también al cierre de la conversación dijiste algo como que el cambio es solamente una constante. Por el otro lado, cualquiera que no es un ingeniero y trabaja o vive con ingenieros van a decir que somos un poquito cuadriculados. Nosotros tenemos algunas características en común. Entonces, muchas de las personas están pensando, ¿cómo es posible que Smain esté hablando de cambio siendo una constante, adoptar el cambio en una buena forma de tal vez ser exitoso en la vida profesional cuando los ingenieros, digamos, muchos son considerados cuadriculados o predictivos? Entonces, ese es algo que yo quisiera, es la realidad de cómo somos y la realidad también que nosotros necesitamos prepararnos para esto. Así que vamos a empezar al azar. Voy a escoger a Nathan. Nathan él creció en los Estados Unidos, se van a dar cuenta por su acento tan marcado. Tuvo su título en Yale, su grado también en Harvard y hizo su postdoctorado en MIT. Él trabaja también en Schlumberger. Yo fui muy afortunado de trabajar mi oficina y la de Nathan muy cerca por muchos años.
Entonces, él aprendió cómo entender el acento peruano que tenemos. Entonces, what he does at the y lo que él Schlumberger, hace en Schlumberger es, él tiene experiencia, amplia experiencia en la mecánica y la dinámica de los sistemas mecánicos empleados en los servicios upstream, y él es un inventor de más de 50 patentes alrededor del mundo. Así que, Nathan, la pregunta para ti es, a través tu de posgrado, graduado y ahora en tu vida profesional, ese trayecto, ¿qué cosa podrías compartir con los asistentes a esta conferencia? ¿Cómo percibes tú estos desafíos continuos que estamos enfrentando a través de nuestro desarrollo y este cambio continuo y cambio no predecible? ¿Cómo has aprendido para lidiar con esto y hacer la parte profesional y también un poco el nivel personal que te ha permitido eh, avanzar y seguir avanzando en tu carrera profesional? Hay mucho ahí. Hola a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Entonces, yo diría esto desde el lado técnico y la parte no técnica. Por el lado técnico, eh, pienso que es muy importante tener una base sólida de entendimiento de los fundamentos de cualquier área profesional uno se encuentra trabajando. En mi caso, vamos a hablar de mecánica sólida, que esto es mi especialidad, y yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Una base plena en mecánica, física y en matemática aplicada que se utiliza en la mecánica sólida a lo largo de todas las disciplinas. Y eso me ha permitido continuar siendo productivo y como a medida que la industria y a medida que las nuevas tendencias han emergido, la básica de la física, de la matemática no cambia. Entonces, mi recomendación es, en lugar de enfocarse en los años de educación, digamos, en los temas candentes del año o del día, es básicamente asegurarse que uno está absorbiendo eh, un entendimiento cabal de los fundamentos detrás. Entonces, como ejemplo, puedo decirles, yo tengo un background en matemática aplicada y mecánica y física. Entonces eso me ha permitido, no soy un experto en ninguna, obviamente, de inteligencia artificial o machine learning, pero ese background en matemática aplicada me ha permitido definitivamente trabajar muy cerca con estas personas y entender muchas de las técnicas que yo tengo experiencia en aplicarlas pero entiendo la teoría y entiendo la matemática detrás. La otra cosa que yo diría, definitivamente yo también estoy de acuerdo con la idea que el cambio sucede a través de la carrera de uno de forma personal yo he lidiado con esto teniendo una red de contactos, de mentores, de colegas que me ayuden a entender. En una gran empresa tenemos esos anuncios y siempre hay un anuncio de algo en las grandes empresas y cuando para un ingeniero es difícil entender qué cosa significa para mí, qué significa para la empresa y cómo debo manejar este cambio. Y es a través de conversar de, de colegas y mentores de confianza que han pasado por esto mismo, que podemos entender cuál es la forma más productiva de responder, ya sea que se necesite dejar de hacer lo que estás haciendo y embarcarte a lo nuevo y tal vez pensar cómo podemos tal vez redireccionar lo que ya estamos haciendo para estar alineado con nuestra nueva dirección. Excelente, muchas gracias. Entonces, eh, yo, entonces tú estás adoptando el concepto
el cambio es una constante en una carrera, en nuestra carrera, pero también hay una constante que tenemos que llevar con nosotros a lo largo de toda la carrera, que es tener un cabal entendimiento de los fundamentos, porque entendiendo estos fundamentos y manejando todos estos fundamentos es la herramienta que nos va a permitir adaptarnos a través de los diferentes desafíos que vamos a enfrentar durante la carrera profesional. Eso es más o menos, entiendo, cómo lo has enmarcado. Muchas gracias, Nathan. Entonces vamos a ir con Carlos Fosca. Tu número salió ganador. Así que, Carlos, he tenido el placer de interactuar contigo muchas veces. Él es un profesor en la Universidad Católica en Lima, Perú, y ha tenido uno de los más altos cargos directivos en la universidad, equivalente a lo que es reportar al presidente de la universidad. Y te dejo a Carlos para que compartas 30 segundos de tu background técnico, y después de eso quisiera que presentarte con la misma pregunta, pero desde un ángulo distinto. En este caso, tu carrera, la mayoría de tu carrera, tú has tenido el placer de interactuar con los nuevos ingenieros, tú los has formado de alguna manera. Entonces, ¿qué podrías compartir con nosotros acerca de los desafíos que tú has enfrentado y sigues enfrentando como profesor en una de las mejores universidades en Perú, para prepararlos para que se entiendan como ingenieros? Ellos tienen que adoptar estos cambios continuos, especialmente considerando que todos éramos jóvenes hace unos años, y cuando uno es joven, uno se enfoca: quiero terminar en este número de años, quiero tener un trabajo, tengo que empezar a producir, bla, bla, bla. Así que tenemos, digamos, una vista muy fija, muy encasillada, y no sabemos que en 2 o 3 años después que salimos de la universidad y lo que hemos estudiado, tal vez pensábamos que íbamos a hacer algo y al final fue distinto. Así que Carlos empieza diciéndonos 30 segundos. ¿Qué cosa enseñas, tu background, y después ilústranos acerca de esto? Tu micrófono. No te estamos escuchando, creo. Listo. Gracias, Julio. Ya. Mi nombre es Carlos Fosca, como me ha descrito Julio. Yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy ingeniero mecánico de profesión. He hecho mi doctorado en ciencia de los materiales. Esa es mi línea de trabajo durante muchos años. Y enseño para distintas carreras de ingeniería durante también más de 25 años. Entonces, de manera muy rápida, ese es mi background. Y respondiendo a lo que tú me has comentado, digamos, yo creo que es muy interesante este tema del cambio y cómo están en este momento los jóvenes afrontando esto. Como tú bien has dicho, Julio, la época en la que nosotros enfrentamos nuestras carreras profesionales pues eran ligeramente distintas. O sea, uno estaba acostumbrado a hacer casi carrera en su empresa, a trabajar con ellos, a seguir poco a poco, ir desarrollándose profesionalmente. Hoy en día los jóvenes forman parte de una generación que se siente insatisfecha muy rápidamente, que quiere ir avanzando a pasos agigantados, que está tratando de comerse el mundo muy rápidamente. Y esto es muy interesante porque te permite enriquecerte tú también de estas cosas, de poder avanzar con ellos y colaborar con ellos de una manera diferente a lo que uno estaba acostumbrado. Y también a tratar de comprender lo que se viene en el mundo, porque el mundo cada vez es más acelerado, cada vez es más cambiante. No sé si eso sea bueno, la verdad, como bien ha dicho Smain, estamos en una sociedad donde la tecnología está acelerándolo todo. Y yo creo que los jóvenes de ahora, los profesionales de ahora son conscientes de que deben adquirir una serie de habilidades, una serie de competencias que los haga competitivos, no solo a nivel nacional,
sino a nivel global. Es decir, yo creo que ahora son cada vez más conscientes que el mundo es mucho más amplio para ellos de oportunidades y entonces se preocupan más, cada vez más por seguir formándose. Yo lo vivo a diario con mis dos hijos. Mis dos hijos han acabado, digamos, la carrera hace muy poco y yo no creía, honestamente, estas predicciones que se decían hace algunos años sobre los millennials y ahora sobre los centennials, de que, bueno, pues iban a cambiar de empleos muy rápidamente, etcétera, etcétera. Pero claro, nuestra realidad era completamente distinta. Pero es una verdad increíble, incluso hasta acá en Perú, y no es porque la pandemia haya acelerado, digamos, los desempleos y esto, sino porque ellos mismos están continuamente buscando nuevas oportunidades. Mi hija en menos de 2 años ha conseguido 3 empleos diferentes, cosa que para mí incluso está un poco chocante, pero porque ella lo ha decidido así. Y mi hijo también, por propia iniciativa, decide ir a donde cree que va a estar mejor, aun cuando probablemente las remuneraciones económicas no sean, digámoslo, las mejores, pero ahí donde ellos sientan que su desarrollo profesional estará mejor condicionado. Entonces, yo creo que se abren enormes oportunidades. Estas recomendaciones que planteó Smain, evidentemente están en el marco de un país como Estados Unidos que tiene pues, una serie de condiciones diferentes a las que tiene Perú, pero igual nosotros estamos viviendo estas mismas situaciones. Estas recomendaciones que él nos da son perfectamente digamos, aplicables en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto también en el cual vivimos, ¿no? Es decir, no tenemos este ecosistema en el que se pueda fácilmente incorporar todas estas iniciativas donde podamos realmente brindar estas pasantías, acoger a los estudiantes muy fácilmente en el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros, por ejemplo, en la universidad desarrollamos una carrera de ingeniería biomédica con otra universidad, la Universidad Cayetano, que es líder hace algunos años atrás, viendo que el mercado probablemente no iba a ser capaz de poder siquiera recibirlos a estos futuros ingenieros. Pero ¿cuál fue el enfoque de la universidad, el enfoque de quienes dirigieron esta carrera? Es decir, somos conscientes de esto, el mercado probablemente no esté tan preparado, pero vamos a hacer que estos profesionales generen el propio mercado, empiecen a crear emprendimientos, empiecen a crear desarrollos. Y esto es, yo creo, una de las visiones más acertadas que se han hecho. Yo creo que este es un modelo que tenemos que impulsar en otras carreras porque las oportunidades están allí y lógicamente tenemos que cambiar las políticas que hoy día son muy limitadas. En la época de pandemia, donde se supone los cambios debieron haberse provocado de una manera enorme, hemos vivido nosotros en el Perú oportunidades de desarrollo tecnológico en el campo, digamos, de la medicina, hechos acá también en industria peruana, que pudieron haber abierto más posibilidades para salvar vidas, pero pues tuvimos, digamos, siempre estas resistencias y limitaciones del gobierno de poder impulsar la industria nacional. Esperemos ahora que a raíz de los buenos resultados que se han obtenido, aún de todos modos en una magnitud muy, muy reducida, se pueda impulsar más aperturas y políticas para que industrias tecnológicas peruanas puedan realmente surgir en nuestro país. Con eso me quedo porque no quiero abordar más, no quiero acaparar mucho. Gracias. Anda pensando, porque te voy a hacer esta pregunta después, es que como profesor, ¿cuáles los retos que estás enfrentando para hacer que los estudiantes en la universidad aprendan estas habilidades de adaptación que son tan necesarias o van a ser necesarias de aquí al 2040? Okay. Ahora vamos a so now we will ask a question to Vamos a hacer una pregunta a María Isabel. Tu número salió sorteado. María Isabel y Alfredo. Después, entonces,
I will switch a little bit the direction. Yo voy a cambiar un poco la dirección de la conversación. María Isabel Is the only one among es us la única que no es una ingeniera. Sin embargo, ella ha trabajado mucho de su carrera con ingenieros. Ella vive con ingenieros, así que es casi un ingeniero. Así que ella tiene una empresa que está muy enfocada en atender un desafío importante que los ingenieros se enfrentan cuando salen de las universidades. Es la brecha en su educación entre lo que Nathan ha mencionado, los fundamentos, los conocimientos y la práctica que necesitan para poder entrar a una empresa. La empresa de María Isabel lidera. Después de esa introducción, ya tú puedes corregirme si me he equivocado en alguno de esta descripción breve. Su empresa tiene asociaciones con diferentes sociedades profesionales en otros países, ASME, SME, la IEEE, etcétera. Y muchas empresas le envían a sus ingenieros jóvenes y también los no tan jóvenes para recibir capacitación a aspectos muy prácticos que ellos van a necesitar en su trabajo. Entonces, habiendo hecho esa introducción, María Isabel, acerca de lo que tú haces, ¿podrías decirnos o compartir con nosotros qué cosa has observado, especialmente en los ingenieros jóvenes, aquellos entre 1 y 10 años de haber salido de la universidad? Yo estoy haciéndolo eso a propósito porque eso calza los últimos 10 años de que Smain había mencionado en su presentación. ¿Qué cosas has observado de estos ingenieros? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Ya sea en la parte dura, digamos, y en las habilidades blandas. Espero que la pregunta no sea muy extensiva, María Isabel, ayúdanos. Lo voy a hacer en español, ya que me es más fácil. Nosotros trabajamos con sociedades de ingeniería, mayormente en los Estados Unidos, con ASME, con STM, con la NFPA, y hemos visto a través de los años cómo la evolución de los ingenieros ha ido. Siempre hemos trabajado mucho también con capítulos estudiantiles de estas organizaciones, lo cual nos ha ayudado a conectarlos un poco más, porque hemos encontrado que había un desfase entre lo que ellos aprendían en la universidad y a la hora que entraban a la industria, les faltaba liderazgo, les faltaba cualidades, ellos tenían que tratar de tener habilidades blandas. Esa es una de las cosas que encontramos que les faltaba. Hemos tratado de poco a poco ayudarlos a través de estos capítulos estudiantiles. Somos bastantes personas que colaboramos, ingenieros y no ingenieros, en esos capítulos para poder ayudar a estos chicos que justamente se tienen que insertar en la industria. Como bien dijo Smain, yo tomé nota, por ejemplo, y tú bien, Julio, le dijiste de Embracing Change. Efectivamente, a través de los años, nosotros llevamos trabajando ya con ingenieros casi 20 años y hemos visto cómo los jóvenes han ido evolucionando. Una de las cosas que yo quería destacar, por ejemplo, en lo que hablaban del digital learning, definitivamente, estos chicos son mucho más avanzados de lo que son el cliente típico de nosotros, que es su educación continua de ingeniería. Están viniendo con unas habilidades que los ingenieros mayores, o sea, por encima de 30 no las tienen. Otra de las cosas que hemos notado, por ejemplo, es la colaboración, o sea, el trabajo colaborativo. Ellos no tienen ningún problema en compartir lo que están haciendo, que quizás la cultura nuestra era yo hago mi trabajo y yo tengo mi información, ahora no, ellos son totalmente colaborativos, yo te comparto esto para tú me compartas lo tuyo y podamos sacar un proyecto adelante. Esa es una de las cosas bien positivas que he visto en esta nueva generación de chicos de ingeniería y que realmente marcan la diferencia. Y tú ves que, por ejemplo, hay estos líderes que en pandemia han salido adelante, o sea, lo que Smain también habló como self-leadership, sí lo hemos visto, hay bastante de estos chicos que justamente ante la adversidad, nuestro país tiene mucha adversidad en muchas cosas como los recursos económicos, por ejemplo. No todos tienen la misma capacidad de poder salir adelante y conseguir un buen trabajo, ir a una buena universidad, ¿no? Entonces,
justamente ahí está, yo encuentro el compromiso que nosotros como generación mayor tenemos que aportar, y es, creo, un compromiso en el cual nosotros debemos apoyarlos a ellos, esta nueva generación, en lo que son, por ejemplo, conseguir las mentorías, no solamente en el lado técnico, sino también en el lado de lo que es darles las habilidades blandas. Yo creo que eso es bastante importante para ellos. Y luego, por ejemplo, dar la facilidad de que tengan prácticas. Como generación, nosotros mayor, creo que nuestro compromiso con nuestros géneros más jóvenes está ahí también, ¿no? Entonces, ya es como dije, un perfil de un ingeniero que viene diferente al que estábamos nosotros acostumbrados. Como también mencionó Carlos, vienen con una mentalidad de que quiero las cosas ya. Entonces, a veces controlar el ímpetu que tienen, esa vez es un poquito difícil, porque ellos ya quieren las cosas inmediato. Es una generación que quiere resultados de inmediato, y es algo que también nosotros tenemos que apoyarlos para que ellos tengan un poco de paciencia, vean que las cosas se hacen con esfuerzo y toma tiempo, ¿no? Pero sí, es una mentalidad diferente. Por ejemplo, una de las cosas que notamos es que ellos prefieren trabajar con empresas en las cuales sienten que hay un compromiso con el medio ambiente, con la responsabilidad social. Yo me tuve una entrevista con un chico que me dijo, ya, yo quiero trabajar contigo porque yo veo que tú estás haciendo una diferencia en tu trabajo y estás reciclando. O sea, me llamó la atención su respuesta, pero fue bien sincera. O sea, él quería participar con nosotros porque hacíamos algo que era bueno para el medio ambiente, ¿no? Entonces, cosas así, o sea, que los chicos ahora vienen con otra mentalidad, ya no es el tema de que quiero ganar muchísimo, claro, quieren las cosas inmediatas, pero el sueldo no es lo principal, es nosotros cómo los motivamos a que se vuelvan unos ingenieros responsables y tengan interés por el trabajo, pero sin embargo ellos, como dice, no les importa irse de un trabajo a otro siempre y cuando ellos, para ellos sea importante y le tengan un valor. O sea, si para ellos es significativo estar contigo, van a estar. Si no, se van a ir a otra empresa, ¿no? Entonces, tenemos que acompañarlos y apoyarlos en una generación bastante más, bastante diferente a lo que nosotros hemos venido acostumbrando en los últimos años, inclusive en los últimos 5 años, han cambiado bastante y cada vez vienen más y con los cambios tecnológicos con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, ese era más que nada mi aporte, Julio, lo que quería comentar, cómo veo que viene la nueva generación y cuáles son los compromisos que nosotros tenemos que asumir, ¿no? Excelente. Please, Marisabel, so I will plant these seeds in your heart. Entonces voy a poner esta semilla y puedas ir pensando. Desde tu experiencia, lo que estás experimentando con los ingenieros jóvenes, la misma en los últimos 10 años, ¿cuál sería tu sugerencia a priori que quisieras compartir con el mundo académico de Latinoamérica y que están participando en esta conferencia? Y tu input sería bastante valioso. Entonces, Alfredo, es tu momento. Yo te voy a hacer una breve introducción, 1 minuto, para que nos digas cuál es tu background, qué has hecho en los últimos años y a través de tu carrera profesional. La pregunta que tengo para ti es, como un profesional en tu mundo de ingeniería, de tus empresas de ingeniería que has interactuado, y no siendo parte de la generación de los últimos 10 años, ¿qué cosas has percibido desde tu experiencia en Perú? Si te puedes enfocar la mayor parte en Perú, porque creo que de las cosas más valiosas que tú traes a esta mesa redonda es que tú eres un ingeniero peruano que practica en Perú, ejerce en Perú, y eso va a enriquecer la perspectiva, va a ayudar desde tu experiencia. Comparte con nosotros cuáles son esas cosas, 2 preguntas, esas cosas que sientes que te han ayudado bastante para progresar en tu carrera y lo que yo le llamaría las habilidades duras y qué cosa sientes tú que es distinto ahora en la nueva generación con los cuales has interactuado. Alfredo,
Adelante. Muchas gracias. Primero, bueno, soy un ingeniero industrial. Tengo un máster en ingeniería técnica y un PhD en economía en la Universidad de Texas. He trabajado en el Banco Mundial por muchos años y luego he sido presidente del regulador energético en Perú. Soy el director de un programa de maestría de gestión y economía de economía minera e ingeniería, y soy un director EOSINERMIN. Esa es una breve introducción acerca de mí. He escrito algunos libros que pueden explicar un poco mi background en lo que es ingeniería económica, uno de economía de minerales, y también he escrito algunos libros de ciencia ficción, entre otros. Entonces, ahora, para ir hacia tu pregunta, primero que todo, yo tal vez tengo un interés mayor y veo no solamente uno, pero hay varios cisnes negros porque el mundo está cambiando muy rápido. Nosotros hemos tenido el problema del COVID, todavía lo tenemos. Nosotros estamos teniendo este problema climático desde que es una cosa muy grande, nos está haciendo cambiar completamente nuestra forma de pensar y actuar. Y nosotros no sabemos hacia dónde vamos a ir con esto porque las temperaturas van a seguir aumentando. Parte de la costa va a ser inundada y muchas personas van a volverse más pobres, no van a tener lo suficiente para comer, algunos de los campos van a agotarse, etcétera. Entonces creo que esos son los desafíos que tenemos. Y yendo un poco más hacia adelante, yo he trabajado, por ende, en la industria minera y la industria energética. Y los lugares donde yo he trabajado, he hecho algunas cosas. Y aparte con los que he escrito libros, es como presidente de OSINERMIN, hemos tenido bastantes regulaciones, supervisiones para establecer mejores, para impulsar el desarrollo energético, con la parte regulatoria, la parte supervisora de la calidad y etcétera. Y también en la Universidad Católica lo que yo he tratado de hacer es hacer que los estudiantes entiendan no solamente aspectos específicos de la minería, pero para tener una vista muy amplia de que lo que la industria minera es, hacia dónde va el mundo y cómo ellos deben ver a las cosas en su vida y en su trabajo, en este caso en el sector minero, que es un poco el tema que estoy enfocado ahora. Ahora, pienso que los estudiantes necesitan, primero que nada, estudiar bastante y estudiar cosas que no son solamente de su campo, pero también aprender de más cosas, porque la historia nos ha enseñado que muchas cosas han cambiado, incluyendo las guerras, las civilizaciones, las sociedades que han pasado, que han desaparecido, las nuevas civilizaciones se han desarrollado y todos estos cambios pone a las personas en diferentes contextos y esa es una parte. En sus propios campos profesionales, solamente trabajando como técnicos, pienso que los estudiantes necesitan también tener un interés en las cosas que están haciendo y cómo pueden mejorar esas cosas y qué cosas pueden hacer al respecto. Yo estoy un poco triste de aprender de profesor Cero que la investigación y desarrollo en Latinoamérica es bastante baja comparado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Creo que lo que uno de los otros ponentes dijo que los ingenieros traten de trabajar en otras empresas, no solamente en Perú, pero afuera, y eso va a expandir sus horizontes, expandir su forma de pensar y van a llegar a conseguir nuevas tecnologías que desafortunadamente en Perú, en muchos de los campos estamos limitados. Y también
luego podrían también entrar hacia desarrollar nuevas cosas en sus empresas en otros países, porque en Perú y en Latinoamérica en general, con ciertas excepciones, no hay tanto investigación y desarrollo como profesor Cero acaba de decir. Mezclando una y la otra, yo pensaría que necesitamos que atraer a las empresas que vengan a Perú, eh, hacer que desarrollen nuevas cosas y que también las personas acá trabajen afuera, pero también trabajar en Perú en nuestras nuevas empresas. Tal vez eso funcione, tal vez eso, mi idea es un poco descabellada, pero no veo otra salida, porque si no siempre vamos a estar siendo trayendo las tecnologías y los desarrolladores de afuera y no y solamente aplicando sin haciendo nosotros más. Y pienso que eso no es la mejor para las personas. Hacia a la nueva generación, la generación joven, mis estudiantes son de 24 a 45 años de edad y ellos son ingenieros, abogados, porque un problema es interdisciplinario y tenemos algunos economistas y, y yo todavía no me he topado con una idea millennial. Yo pienso que tal vez estos estudiantes son pocos nueva clase y trabajan en minas y empresas como es de ese tipo, y ellos se les interesa en desarrollarse más en su campo y avanzar con su vida y también convertirse más y más habilidosos en su profesión. Esos son los alumnos que yo interactúo. Es posible que en otros campos, que como ustedes han mencionado, por ejemplo, negocios o en otras carreras, eh, los estudiantes tienen esta orientación eh, que se les caracteriza como millennials o centennials, que están viendo más hacia estos otros aspectos. Pero básicamente los peruanos con los que yo interactúo, I will turn on the light in a minute, okay? voy a prender la luz en un momento, pero déjenme terminar la idea y voy a interrumpir la conferencia. Dame unos minutos y luego prenderé la luz, por favor. Bien, entonces, básicamente lo que hemos visto que estos estudiantes están tratando de avanzar con su vida, de ganar dinero, desarrollar una vida plena y están interesados en su profesión. Entonces, mis estudiantes, que son, como les dije, cada semestre tengo 20 alumnos en este salón, yo enseño otros cursos y otro tipo de estudiantes, pero estos estudiantes generalmente se orientan más hacia el desarrollo de su carrera. Entonces, lo que trato de decir, no estoy yendo en contra de lo que están diciendo ustedes, pero yo esto es lo que veo y pienso que si tomamos una muestra de los profesionales, tal vez vamos a tener una estratificación y esa estratificación podemos ver que en promedio hay esta generación de millennials, pero pienso que no ese no es el caso con los ingenieros de minas. Ellos se les interesa como medio ambiente, pero ellos están más interesados en avanzar con su carrera. Creo que ya no digo más porque ya he tomado mucho de su tiempo y voy a prender la luz para que me puedan ver. Muchas gracias, Alfredo. Conéctate porque hay más preguntas para ti. A propósito, me gusta dos cosas de ti, aparte de tu acento, muy buen acento, y me gusta que tenemos el mismo alma mater y yo también fui a UT Austin. Así que, Smain, la segunda pregunta para ti. Tú y yo tenemos algo en común, en el sentido que nosotros ambos hemos crecido en continentes muy lejos de los Estados Unidos y llegamos aquí para tener nuestro título y terminamos trabajando
empresas multinacionales grandes. Tú y yo hemos conversado mucho cuando nos encontramos para tomarnos un café en Cambridge acerca de las similitudes, las realidades también que hemos enfrentado, estudiando de dónde venimos y adoptando el cambio y las oportunidades en el hemisferio norte. Y apuesto que hay muchos estudiantes, ingenieros jóvenes, que están en estos momentos escuchando esta presentación y, y sé porque he dado varias de estas presentaciones en los últimos años y siempre le pongo esta pregunta. Dicen, doctor Guerrero, ¿qué cosa tienes que hacer para que yo pueda hacer lo mismo que tú estás haciendo? Y mi respuesta es, no tienes que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Hay otras formas de hacer cosas. La pregunta es, ponte ahora en la realidad del país donde tú creciste, que es muy similar a la realidad del país de Latinoamérica. Y comparte con los estudiantes y los ingenieros jóvenes que están en esta conferencia, ¿qué cosa te ha ayudado para poder avanzar en tu carrera? Pero céntrate, y esto es solo una sugerencia, para poder avanzar y progresar en tu carrera, no tienes que solamente irte a los Estados Unidos para que esto suceda. Puedes hacer lo que sucede en otro lugar, en la forma más breve posible. Muchas gracias, Julio. Sí, te escuchamos. Bien, creo que yo he sido muy afortunado en mi vida y también creo que este es algo que yo comparto con muchos de mis amigos del país y que hemos sido, una de las cosas, las razones es que hemos crecido en un momento donde no había ningún modelo de roles cerca a nosotros que nos daba un sentido de cómo avanzar. Entonces, en esos tiempos, creo que cuando yo estudié y yo vengo de Argelia y en el tiempo que yo crecí, 70, 80, las comunicaciones con el resto del mundo no eran como son ahora, con el Internet y las comunicaciones a través de los medios sociales, etcétera. Entonces, era positivo, no tenía que preocuparme de qué cosa me estaba faltando y estaba contento en el mundo donde estaba. Pero yo no sabía cómo era el resto del mundo y yo fui afortunado en que yo aprendí en una escuela, después tuve una beca y me fui a Estados Unidos eh, para progresar y hacer estudios avanzados. Lo que yo estaba pensando es que cómo las cosas han ido desarrollándose en los Estados Unidos, pero también podría compartir con ustedes que yo estoy involucrado sí, en tratando de ayudar a aquellos en mi país que están con esas mismas preguntas que los ingenieros peruanos están haciendo. Y cuando amigos y colegas míos que son de Argelia, tratamos de ayudar a otros y yo puedo resaltar que lo que primero diría yo, algunas de las iniciativas que se tratan de hacer para ayudar a tener un cambio de mente, eh, por ejemplo, María, por ejemplo, dijo esto, cómo facilitar el coaching, el mentoring para los ingenieros para que estén mejor preparados para involucrarse en la industria por ejemplo, como mejores profesionales y mejores personas. Creo que tiene que ver con la actitud y la mentalidad. Así que tratamos que atender esto en diferentes formas a través de compartir las biografías y la respuesta como que tú has dicho, hacer un impacto en los ingenieros jóvenes, que ellos también pueden ser exitosos en la vida y en su carrera profesional y que no tiene que tener una beca para irse a Estados Unidos o en mi caso para y hacer una pasantía que me permitió
tener también mi doctorado. Más aún, que lo que trato de hacer es el cambio de mentalidad es importante y que se den cuenta que la información y el conocimiento está ahí, en particular a través de la red que ustedes están construyendo con la gente que ustedes conocen y aquellos que han tenido éxito fuera del país y también en el Internet. Y toma, si quieren decirlo, hay una manera estructurada y aprender cómo utilizar y encontrar la información correcta y con cómo poder avanzar en cualquier proyecto. O sea que tratamos de ayudarlos también a través, eh, dándoles seminarios acerca de algunos temas técnicos de interés. eh, por ejemplo, el Instituto de Earth Sciences en la universidad donde hice en Argelia, y tomamos la oportunidad para ir más allá a la parte técnica y responder algunas preguntas y insistir en este cambio de mentalidad que ellos también pueden ser exitosos en la vida, pero resaltando que toma trabajo duro y, y que, y que el camino siempre empieza con ese primer recorrido. Y muy breve, en mi experiencia en los Estados Unidos, en una industria que que está a la vanguardia por muchos años en lo que es el suministro de energía, pero una empresa que es líder en lo que es eh, trae esta innovación a su sector. Yo me he beneficiado de las oportunidades de poder ir de ser un científico y un desarrollador de soluciones hacia también entender un negocio y también poder aprender acerca de los negocios a través de un MBA y capacitaciones que yo he llevado también. Eso lo hice a propósito porque el país de donde vengo y las universidades a las que yo fui en mi país no me prepararon un poco para enfrentar un trabajo en una industria, trabajo en equipo, ir más allá de ser un contribuidor técnico. Yo lo hice por mi cuenta y ese es el mensaje que yo quisiera pasarles a ustedes, a mis sobrinos, nietos y nietas y etcétera, y a toda la audiencia que está aquí. Es importante en cierto momento en la fase inicial de la carrera profesional estar viendo y yendo más allá y tomando el riesgo y también trabajar en diferentes capacidades. A menudo nos damos cuenta que como ingenieros que estamos preparados también para hacer algo pero tal vez atrevernos a hacer algo que no que no tenemos algunas técnicas, hacer cosas de otra manera. Por ejemplo, pensamiento crítico, por ejemplo, cortar el problema en pequeñas piezas, una pieza a la vez, y esto también lidiando con los problemas del negocio y también en en capacitación en el trabajo, la actitud que tenemos nosotros como ingenieros, que es constantemente aprender cómo resolver problemas. Así que fue muy afortunado de tener oportunidades, trabajar en operaciones, marketing, en organizaciones a nivel internacional, que básicamente yo aprecio mucho y tuve que ajustarme a esto y también mi familia fue muy positiva al respecto y resultados positivos eh, y definitivamente mi esposa y yo y mis hijos están muy emocionados con toda esta experiencia y ellos también que tengan un ambiente adecuado para poder seguir siendo exitosos. Yo creo que ser exitoso en la vida técnica, pero también estar al tanto de que también nuestra vida personal y que aquellos que dependen de nosotros, que también puedan tener un bienestar y su propio éxito. Entonces, espero que haya respondido a alguna de las preguntas. Muchas gracias. Eh, ya hice la pregunta para Carlos y Marisabel. Les voy a dar 2, 3 minutos para que respuestan, pero quisiera que darle a Nathan con una pregunta un poco extraña. ¿Podrías
pensar a una pregunta que tú quisieras hacerle a Carlos Fosca, que es un catedrático en una universidad importante en Perú. Solamente eso. Están tomando un café. Piensa una pregunta que quisieras hacerle. Te estoy escogiendo a ti, Nathan, porque yo percibo que tú has caminado, transitado exitosamente a través de tres de las mejores universidades de los Estados Unidos. Tienes una carrera profesional exitosa en una de las más grandes empresas de oil and gas. Y pienso que sería muy interesante, especialmente a ti, que hagas la pregunta a un catedrático peruano, ah, que tal vez para que una suerte de curiosidad cómo el sistema funciona, una pregunta que tú quisieras hacerle será bienvenida. Entonces vamos a ir hacia Carlos. Tienes tus 3 minutos. Ya tienes la pregunta. Muy bien, Julio. Bueno, voy a tratar de que en 3 minutos... Perdón. Voy a tratar de responder a esta pregunta que me has hecho, de decir cómo es que nosotros, como en las universidades, estamos tratando de formar a nuestros estudiantes en esta adaptación al cambio, a este continuo cambio que se tiene. Es una pregunta bien compleja, Julio, porque para empezar, el sistema universitario en general en el mundo es muy resistente al cambio. Entonces, estas habilidades y estas competencias que brindamos a los estudiantes lo hacemos bajo la perspectiva que nosotros los académicos tenemos del mundo y que no es precisamente esta de estar continuamente adaptándonos a las distintas realidades que se vienen. Coincido en ese sentido con Nathan, que él decía pues que lo más importante aquí es tener una base sólida de conocimientos que te permitan luego hacer frente a todos los retos que te enfrenten. Y eso es lo que la universidad hace. Nosotros les brindamos una sólida formación en el campo de las ciencias, en el campo de las matemáticas, en el campo de la misma ingeniería. Nos critican mucho porque somos demasiado, digamos, quizás teóricos o les damos demasiadas materias que podrían incluso abarcar a niveles de posgrado, pero creemos que ese es un punto importante y gracias a Dios hasta el momento nuestros egresados están muy bien reconocidos en el mercado. Es cierto, y ahí le reconozco completamente lo que María Isabel comentaba, una de las falencias, uno de los puntos flacos que tienen en general todos los ingenieros y los que también nosotros sacamos, es los temas de comunicación, que tenemos que trabajar muy fuertemente con ellos y eso es un tema, digamos, que tenemos que ir viendo con más fuerza. Otra de las cosas que quería reflexionar es, claro, la adaptación al cambio no es solamente pues, tener la base suficiente para poder luego moverse con rapidez. Cuando yo egresé de la universidad en el Perú, viví una época, creo toda mi generación se consideró pues, la generación perdida, ¿no? Veníamos de una economía desastrosa, no creíamos que íbamos a tener futuro realmente. Gran parte de los jóvenes de aquella generación migró hacia el exterior porque no había oportunidades laborales en el Perú. Los que nos quedamos, la verdad, la pasamos difícil y realmente lo que también salió allí fue un tipo de profesional a todo terreno. Era una persona que no se amilanaba por nada. Es decir, era alguien que podía con pocas cosas hacer mucho. Y ese fue el valor agregado finalmente que el entorno, que la situación provocó en estos profesionales. Hemos vivido distintos momentos luego ya en la historia del país, hemos llegado a una etapa de bonanza económica y nuestros hijos han venido creciendo en una situación y una realidad diferente. En muchos casos pensamos que eran, incluso hasta hace algunos años, pues engreídos por la situación distinta a la que nosotros habíamos vivido, ¿no? Y sin embargo, esta pandemia nos ha encontrado, o mejor dicho, ha permitido que estos jóvenes pudiesen desarrollar otro tipo de capacidades que no habíamos visto antes. Esta capacidad de resiliencia enorme
que ha significado cerca de 2 años, van a cumplirse casi 2 años ya, de una pandemia, de una situación que ha afectado a muchísima gente en nuestro país. Muchísimos han quedado sin trabajo y los jóvenes sin oportunidades laborales algunas. Y sin embargo, ha surgido esto que parece ser que está muy metido en el ADN del peruano y de muchos países en América Latina, y es este emprendimiento nato que se tiene, ¿no? Tú sabes que en los rankings mundiales el Perú es considerado pues, uno de los países más emprendedores del mundo. Es cierto que el emprendimiento es de muy poca base tecnológica, las oportunidades de crecimiento y de escalamiento son muy pocas, pero apuestan por emprender y lo que hemos notado también en esta época de pandemia es que los jóvenes no se han quedado simplemente en su casa a deprimirse, sino que han salido a buscar nuevas oportunidades y si no las han encontrado en el mercado, las han ido creando ellos mismos. Esto es tremendamente importante y valioso porque lo que nos está diciendo es que hay unas oportunidades innatas en ellos para poder hacerse a posiciones en el cambio muy fuertes, es decir, tienen estas características que les van a ayudar. El gran temor que yo tengo en el futuro es que esta pandemia y esta situación particular de nuestro país, con una crisis de gobernanza que es lamentable, los lleve a migrar a otras partes y podamos perder mucho de este material, de este recurso tan valioso que significa. Y el otro gran tema, te lo dejo también en la mesa, es claro, nosotros tenemos como país en vías de desarrollo que pensar que tenemos que hacer frente a todos estos cambios tecnológicos. La tecnología va a venir a nuestro país. Aun cuando seamos un país en desarrollo, las empresas van a querer ser competitivas y van a venir la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que no van a encontrar personas con las competencias suficientes para esto. Nosotros tenemos alrededor del 33% de nuestros jóvenes tienen formación de educación superior. Si lo comparas tú con Chile, que tiene el 60-64%, ya de por sí hay una diferencia enorme y por lo tanto de competitividad en el futuro. Entonces el gran reto en nuestro país no solamente es en términos de incrementar notablemente los estudiantes en el nivel de educación superior, no solamente universitario, sino tecnológico, es también impulsar la calidad que es un tema que se ha venido trabajando y que tenemos que seguir haciendo. Entonces tenemos retos de base muy importantes y luego tenemos que dar el salto hacia el emprendimiento y la innovación que es prácticamente de base tecnológica, me refiero, que es, creo yo, lo que va a permitirnos ser competitivos en el mediano o largo plazo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. So the next question will be... La siguiente pregunta va a ser para Marisabel. Y antes de hacer esto, para darle a Carlos, vaya pensando. Nathan, por favor, lanza la pregunta a Carlos para que empiece a pensar. Después de Carlos, vamos a tener una última ronda para cada uno de ustedes para articular un mensaje de cierre de 2 minutos. Nathan, la pregunta, por favor. Creo que la pregunta que yo le haría a Carlos ha sido parte de muchos de colaboración industrial y académica en Estados Unidos y conozco un poco de esto. Me interesaría saber cuáles son las oportunidades que nuestras empresas y para las universidades que estén buscando esta colaboración conjunta y cómo se vería una colaboración conjunta empresa-universidad. Entonces, anda pensando tu respuesta. Marisabel, vamos. Tú me preguntaste qué cosa vamos a... con la nueva generación están buscando más practicidad, quieren tener más experiencia y no solamente experiencia en el salón, pero también técnica y también capacidad técnica en el trabajo. Entonces, una de las cosas que yo pienso que la educación del ingeniero futuro tiene que ser más hacia eso. Obviamente las habilidades blandas, como hemos mencionado, pero también manos a la obra, que se tiene que hacer más cerca hacia la industria para ello. Algo que yo quisiera decir que es muy importante el networking. Y creo que
siendo parte de una asociación internacional como ASME o SME. Nosotros trabajamos con SME, con los ingenieros mineros en Perú, y veo que cuando ellos hacen networking traen oportunidades para ellos mismos. Nosotros podemos hacer lo que es, porque nosotros estamos en Perú, estamos detrás del mundo, estamos conectados con todos. Entonces, podemos hacer lo que queramos. Y esa es una de las cosas que es muy importante. Si te interesa conectarte con el mundo, sé parte de un capítulo de estudiantes o parte de estos grupos, líderes jóvenes de las sociedades. Entonces tengo la experiencia trabajando como ASTM con el nuevo capítulo de estudiantes. Tenemos un capítulo con UTEC y, y es muy impresionada de cómo están desarrollando también lo que es los estudiantes de SME. Tenemos 30 capítulos en Perú de SME y estos alumnos les gusta reunirse, conocer personas de otras partes. Durante la pandemia, ellos se reúnen y ahora tienen una junta directiva latinoamericana, hacen eventos conjuntos que antes no lo hacían, y también están haciendo ahora, están empezando a la industria. Se ponen ellos sus propios retos, y al dársele un reto están trabajando a resolver problemas, y eso es muy importante porque eso les hace más cerca hacia la industria y incrementa el ecosistema de innovador. Hay muchos startups en Perú que son muy buenos, y hay incubadoras acá que están trabajando con estos desarrollos y que pueden dar capital para lo que necesiten y mentoring en diferentes y también con cierta experiencia técnica. Así que es importante que nosotros demos importancia a esta corriente o incubadoras, incubadoras, porque hay capitales de emprendimiento, y los inversionistas están buscando proyectos que puedan mejorar ciertas áreas de la industria. He visto también, por ejemplo, en la industria minera, es hackathon hecho por Instituto de Ingeniero de Minas, y ellos lanzaron un problema a los jóvenes y los estudiantes salieron con soluciones. Nosotros como peruanos podemos hacer lo que querramos, simplemente es la generación más antigua a tratar de ayudarle a tener esas habilidades y darles oportunidades a ellos. Su trabajo es importante, tienen que conectarse con el mundo. Hay oportunidades que a veces que los peruanos que están fuera, por ejemplo, tú que estás afuera, que estás en los Estados Unidos, vemos algunos de los profesores en las universidades que están catedráticos que están regresando a, digamos, a asistencia, y les dan la oportunidad en programas de maestrías, pero este networking les da a conocer qué cosas hay disponibles para ellos, así que es importante. Mi mensaje aquí clave es networking. Bien, gracias, Marisabel. Ya tenemos 6:50 hora de Lima, así que, Carlos, tu respuesta a la pregunta de Nathan va a ser tu cierre. Correcto. Tengo que adaptarme, así que muy bien, muy rápidamente. respuesta. Entonces, sí, la respuesta es: existe una enorme potencialidad de colaboración entre la industria y la universidad, y eso es lo que tenemos que promover enormemente. Se ha hecho en los años anteriores a través de una ley que era la Ley 3039, que lo que era impulsar todo lo que es investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, para impulsar y acercar a las empresas y a las universidades a trabajar juntas en desarrollo e innovación tecnológica. Estas son iniciativas importantes que se están haciendo. Todavía es muy poco, porque en estos cerca de 6 años prácticamente 61 empresas han optado por este tipo de beneficios tributarios. Es decir, estamos recién empezando en un país donde durante mucho, mucho tiempo la investigación, la innovación y el desarrollo no han estado en absoluto en la agenda del gobierno. Entonces, yo creo que esto sí es de primera necesidad, y las universidades y las empresas están trabajando para ello. Con eso. Thank you, Carlos. So, Smain. Muchas gracias, Carlos. Smain, tú vas a ser el primero en esta última, el segundo, Smain. A ver, tómate 2 minutos para hacer tu cierre. Algo que
que los jóvenes ingenieros, algo que ellos puedan recordar de acá a 30 años, sin presión. Creo que la pregunta de que hay una disparidad entre el norte y el sur. Y esto vino por, frecuentemente llegó esto en la conversación del panel, el hecho de que la Sudamérica, si vemos a lo que es investigación y desarrollo, creo que es 2.2% en el año 2020 y África, por ejemplo, está contribuyendo con 0.9% y y el resto es Norteamérica, Europa y China. Entonces eso le da la disparidad extrema que se tiene en nuevas oportunidades disponibles para los ingenieros en el norte versus el sur. Entonces quisiera llegar, es un gran desafío para Sudamérica y para África. Y lo que yo diría, lo que dice un poco Marisabel, el mundo se ha vuelto más chico. La comunicación y el networking es importante. Desde el punto de vista de conexión, el mundo es pequeñísimo. La tecnología ha permitido que el mundo se acerque más. Y lo que yo veo, especialmente en África, en mi propio continente, en algunas partes de Perú también, tal vez esto sea posible. Y el profesor Fosca dijo que tal vez hay cierta mentalidad o tal vez una falta de confianza que, que los ingenieros en el sur que les falta y empezar en esta nueva generación. Y es ahí donde lo que yo veo, esas diásporas, ¿no? De estos países, donde los peruanos trabajando o los nigerianos trabajando, ellos entonces conectarse y ayudar a traer a ese nivel de confianza. Entonces, los nuevos ingenieros, los estudiantes en el sur, que tengan mucha confianza y empezar ese networking, primero con la diáspora, con la gente de sus propios background y potencialmente, le queremos decir, extender esas a las oportunidades que están disponibles y van a haber muchas oportunidades disponibles porque el mundo necesita ingenieros en gran cantidad, ingenieros inteligentes siempre van a ser bienvenidos en Chicago, en Boston o incluso en Lima o en alguna capital de alguna ciudad en Sudamérica. Entonces hay que decirles que el networking es importante, el internet y las comunicaciones y que tienen modelos de roles que pueden elevar su confianza y tratar empezar a aprender, no solamente iniciar algo, iniciar proyectos pequeños con sus miembros de la diáspora, pero también que sean sostenibles y que estas iniciativas sean sostenidas. Por ejemplo, personalmente, algunos de mis colegas, cuando tratamos de ayudar a los ingenieros jóvenes, lo que vemos es que nosotros empujamos fuerte y definitivamente ahora que estoy pensando en voz alta, cómo podemos hacer que esto sea sostenible para que los ingenieros que están jalando ese aprendizaje, meterse a proyectos y sostener esa iniciativa y expandirla. Entonces, empezar pequeñas empresas y ofrecer servicios a costos más bajos para aquellos en el norte que están buscando un trabajo remoto o un trabajo inteligente. Con eso, quisiera concluir, la diáspora tiene un rol que jugar y algo clave, desafío clave es cómo traer esa confianza en la nueva generación de ingenieros que están en el sur y se puedan desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmain, por tu gran cierre. Alfredo, tú estás elegido. A ver, 2 minutos, danos tu cierre y de ahí vamos a proceder con María Isabel y luego Nathan y nos vamos a tomar una foto sonriendo para la cámara. Alfredo, 2 minutos. Mi primer minuto es, como les había dicho, yo pienso que los estudiantes y el campo de la ingeniería deberían aprender más acerca de otros campos, por ejemplo, historia. El mundo
está donde está por una evolución y después tenemos que el declive del Imperio Romano y después tenemos siglos para la revolución industrial. Tienen que conocer qué pasó y dónde estamos por lo que estamos y tienen que saber tener esa mentalidad. Hay muchas cosas que yo podría decir, pero no hay tiempo para decirla. La segunda parte es, algunos de mis colegas acaban de decir, necesitamos más tecnología, desarrollo tecnológico en Perú, en países como Perú. Y cómo lo hacemos es la pregunta capciosa. ¿El gobierno podría hacer algo? Podría dar incentivos para que haya más desarrollo tecnológico en Perú, pero también las empresas que quieran venir a Perú y traer su tecnología y hacer su investigación y desarrollar muchas cosas acá. Y luego la otra cosa sería, hay ciertas cosas que el gobierno podría hacer y que no está haciendo, por ejemplo, prevención de desastres, reconstrucción, donde hay mucho que hacer. Y si ven lo que ha pasado en Perú, no tenemos expertos en esos campos. Y esos son campos donde necesitamos bastante experiencia, pero es un país donde muchas de estas cosas van a suceder en todo el mundo, pero en Perú vamos a tener es un terreno muy, con muchos riesgos y necesitamos hacer más investigaciones en ese campo. Y si el gobierno no lo está haciendo, muchas gracias. Marisabel. Cuatro cosas que yo había escrito. Primero, el networking con profesionales de otros países. Luego, conexión con las diásporas, como Smain dijo. Es importante como peruanos conectarse con otros peruanos alrededor del mundo, promover la innovación a través de desafíos internos dentro de los países y conectarse con otros países también. Y algo que yo siempre le digo a los estudiantes y es muy importante, necesitamos que ellos hablen inglés. Promover el aprendizaje del inglés es una forma para poder conectarse con el resto del mundo y tenemos que promover eso con los estudiantes. Muchas gracias, Marisabel. Nathan. Voy a regresar al concepto de cambio y creo que de una forma u otra, dentro de una empresa o yéndose a otra empresa, todos vamos a ganar experiencia en nuestras carreras. Y lo que yo siempre digo a los científicos jóvenes y ingenieros, en cualquier momento en el tiempo van a estar trabajando en algo y tienen que poder ser el experto técnico en un área, pero también tienen que entender por qué lo que están trabajando es importante. Porque ya sea que vayamos en entrevista de trabajo, vas a tener que poder explicar en qué cosa estás trabajando y por qué lo estás haciendo, o cuando tu nuevo jefe llega o nuevo gerente llega, por qué está trabajando en esto, y esa no va a ser una respuesta aceptable porque la persona que estaba aquí me dijo que lo haga. Entonces, no vas a impresionar a nadie diciendo esto. Entonces, para mí hay que tener la experiencia, ser el experto técnico en lo que trabajas y hay que enfocarse, pero también necesitas insistir y entender, ya sea con tus mentores o el que sea, por qué la empresa está haciendo esto y por qué es importante entender el contexto de lo que estamos haciendo. Excelente. Es perfecto. Esto es como un proyecto de ingeniería. Nos falta un minuto más para cerrar el proyecto. Así que vamos a tomar unos segundos para una declaración personal. Yo estoy muy agradecido a mis colegas en Perú que han podido dándome la oportunidad de poder colaborar con ustedes de manera muy humilde con la organización de esta conferencia. Y espero que nosotras podamos crear más oportunidades como esta para atraer a más personas de todo el mundo. En los últimos 3 días hemos tenido investigadores, ingenieros de diferentes países, continentes, y creo que ha sido una experiencia enriquecedora, tanto para los peruanos y los latinoamericanos que estaban asistiendo a esta conferencia y también para los presentadores. Esmain, Nathan, por ejemplo, en esta mesa redonda han disfrutado nuestros acentos y han aprendido mucho también acerca de lo que cosa está pasando en Latinoamérica y los hace ustedes mejores personas. Así que